Al paciente lo derivemos a un centro especializado, o no sé, pero no se nos puede pasar. Y no sé si nos quedará tiempo hablar de infecciones de piel y partes blandas, algunas cositas. Bueno, este es un estudio que se publicó hace poquito, posterior del 2022, y se vio la carga de neumonía en los últimos 30 años. Fíjense los países pintados de distintos colores que nos muestran la frecuencia, y claramente vemos que la mayor incidencia es en países que están en rojo más oscuro, en África, India, con una tasa que ustedes ven ahí. Las intermedias es las que son más amarillitos, que son, por ejemplo, en nuestro país, Latinoamérica, y los que tienen baja incidencia son los verdes, Estados Unidos y Europa, con menos cantidad de episodios por año. Si se ve la progresión a partir de los años, este estudio muestra que especialmente en los chicos, la tendencia tanto de la incidencia como de la mortalidad ha ido disminuyendo en virtud del uso de las vacunas, seguramente. Pero más en los chicos se ve que la tendencia es decreciente. No vamos a hablar mucho de cifras en nuestro país porque no hay estudios, no es una enfermedad de declaración obligatoria, de denuncia obligatoria, entonces no tenemos una tasa. Hay algunos estudios, como el que condujo el doctor Lopardo en varias ciudades en Argentina y en otros países, lo recomiendo, ya tienen algunos años, pero que nos muestran claramente que la tendencia obviamente es mayor cuanto mayor es la edad, tanto la tendencia en cuanto a la incidencia como la mortalidad. Lo que nos va a tocar como médicos asistenciales, médicos clínicos, médicos de guardia, es definir qué hago con un paciente con neumonía. Lo interno, lo mando a la casa, lo llaman al médico de terapia intensiva. Esto va a tener un impacto, por supuesto, en el control de la patología, en los costos y en el control de las comorbilidades, que es lo que a veces define el pronóstico de los pacientes. No es lo mismo un tipo de 25 años que una persona de 68 o 70 con diabetes, influencia cardíaca y tabaquista. Bueno, lo que se recomienda en la mayoría de las guías nacionales y internacionales es el uso de estos scores, estas tablas que nos permiten calificar a los pacientes en cuanto a su gravedad. Los más conocidos, los más utilizados son estos dos: el índice de severidad de la neumonía, Pneumonia Severity Index, o el CURB, el índice de severidad denominado CURB, que incluye la confusión, la urea, la tasa respiratoria y la presión arterial y la edad. Bueno, en el primero, el PCI, es toda esta tabla que ustedes ven ahí, compleja para hacer a los pies de la cama del paciente. Por ejemplo, el paciente en la guardia, y bueno, sí, ver los antecedentes de la edad, el examen físico, el laboratorio, antecedentes. Sí, a mi juicio es mucho más útil para la evaluación de pacientes en el contexto de un estudio clínico. Yo hay que comparar por distintas poblaciones para ver una determinada situación. El PCI es más preciso, va a dar un índice más preciso del estado del paciente. El CURB es más rápido. El paciente tiene convulsión, cómo está la urea, cómo está la frecuencia respiratoria, cómo está la presión arterial y qué edad tiene el paciente. Eso nos determina una serie de puntos que es lo que se recomienda en general en las guías como elemento más rápido. Si un paciente tiene 65 años, está taquicárdico y está confuso, va a tener 3 puntos, seguramente lo voy a tener que tener en terapia intensiva, y así sucesivamente, con los distintos parámetros. Los otros elementos son los criterios para pacientes más graves, los criterios de gravedad de ATC-ITSA, los ven ahí, si se requiere ventilación mecánica, se requiere drogas vasoactivas, no hay duda que diga terapia intensiva, o si tiene 3 de los criterios menores que figuran ahí, también ir a terapia intensiva. Y últimamente se utiliza que se empleó en un estudio clínico, el SMART-CoV, que también es parecido y a distintos parámetros nos dan distintos puntajes. En concreto,
Lo que se recomienda es el uso del CURP 65, porque es lo más rápido. Porque para unificar, por supuesto el criterio clínico es el que prima, no son reglas estas de uso obligatorio, mandatorio, pero la experiencia, los estudios clínicos señalan que son bastante precisos. El uso del CURP 65 y la saturación de oxígeno para definir si el paciente se maneja de manera ambulatoria, si va a piso o si va a terapia. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, en cuanto al diagnóstico, hay dos grandes elementos que tenemos que considerar. Uno es responder a la pregunta: ¿el paciente tiene una neumonía? Ese es el primero. Y el segundo es: ¿cuál es el causante de esa neumonía? ¿No es cierto? El diagnóstico clínico y el diagnóstico etiológico. El diagnóstico etiológico, vamos a ver después, no siempre se llega. No siempre vamos a tener la causa de la neumonía, es una Klebsiella o es un neumococo, no siempre lo vamos a saber. Es importante determinarlo, vamos a ver, pero no siempre lo vamos a tener. Por supuesto, tener en cuenta los antecedentes de viaje, su posición endémica. No es lo mismo un paciente que viene de un viaje, que viene del exterior, o un paciente que viene de zona rural, con una neumonía y medios alimentos, pero que trabaja en zona rural. Tal vez algunos agentes etiológicos le vamos a tener en cuenta en un paciente y en otros no. Es importante determinar la etiología de la neumonía, si nos va a permitir conocer las tasas de cada uno de los agentes etiológicos, facilitar la ampliación o la reducción del esquema de antibióticos, nos va a dar elementos positivos en función de los costos de la exposición a eventos adversos y de la tasa de resistencia antibacteriana, y conocer el perfil epidemiológico del área donde estemos trabajando. Así que tratar de llegar al diagnóstico microbiológico, sí, siempre, pero no siempre va a ser posible. El diagnóstico es, bueno, está la definición de neumonía que todos sabemos. El diagnóstico yo siempre señalo, y no me canso de hacerlo, aunque acá en presencia de clínicos seguramente todos consideran, el diagnóstico es clínico. El diagnóstico no lo hace la radiografía, no lo hace la tomografía, no lo hace el laboratorio, lo hago yo ocultando el paciente. No puedo mandar, entiendo que a veces tenemos muchos pacientes para atender, pero el paciente lo mando a hacer la placa para confirmar lo que yo escuché en la auscultación, en la percusión. Eso es el elemento que yo siempre señalo. Por supuesto es mandatorio la placa de tórax, porque eso nos va a permitir conocer, más allá de confirmar el diagnóstico, conocer la extensión del cuadro neumonológico. No es lo mismo que sea uni que bilateral, no es lo mismo que tenga derrame o que no tenga derrame, que tenga un neumotórax asociado. Así que la placa es importante, pero el diagnóstico en primer lugar es clínico. No dejemos de practicar la semiología, que es tan importante. Yo lo mando y cuando me traen la placa voy a mirar directamente el foco donde yo escuché, tal vez picando. Por supuesto, a veces uno exagera en las dos cosas, a veces sí, no tengo una clínica tan clara y es importante el dato que me aporte la radiografía. La radiografía confirma el diagnóstico, establece la extensión y la localización, la evidencia de complicaciones, como mencionamos, y descarta otras patologías. El efecto radiológico suele aparecer pasadas unas horas. Si es demasiado precoz, no siempre lo vamos a tener. No siempre es necesaria una placa de tórax de control cuando el paciente, el control de la evolución, así como se habla del control del diagnóstico. A veces no es imprescindible una placa de tórax para ver la evolución. Por supuesto, lo puedo hacer, no me cambia la ecuación, pero no siempre es necesario. Además tarda mucho en mejorar la placa radiológica, entonces a veces no tiene tanto sentido. El parámetro es clínico. La tomografía vamos a tenerla en cuenta cuando hay dudas diagnósticas, cuando la radiografía no es muy clara. Los pacientes neutropénicos son pacientes chiles, a veces voy a necesitar con más frecuencia una tomografía de tórax y para ver las complicaciones pleurales. Y cada vez tiene más
importancia, particularmente en terapia intensiva, la ecografía pulmonar. En manos experimentadas, cada vez más colegas de terapia intensiva manejan al pie de la cama del enfermo la posibilidad de hacer ecografía. Ese es un paciente que no puedo trasladar porque está en ventilación, o se complica el traslado porque está en ventilación mecánica o está con inestabilidad hemodinámica. El diagnóstico a partir de una ecografía pulmonar tiene una elevada sensibilidad y especificidad, así que cada vez la tenemos más en cuenta. Muchachos jóvenes tienen seguramente experiencia en eso. Yendo hacia el diagnóstico etiológico, tengo que plantear cuáles son las muestras que voy a analizar. No todos los pacientes, en algunos casos muy leves, por ahí no me voy a esforzar. Paciente ambulatorio, en el cual no tengo otros diagnósticos alternativos, por ahí no sería tan imprescindible. Además, por más que yo estudie, los estudios que han circulado y que han analizado por distintas poblaciones dicen que siempre menos de la mitad de los casos vamos a tener el diagnóstico etiológico de la neumonía. Entonces vamos a recurrir al cultivo de las muestras respiratorias, como el esputo, el aspirado traqueal, el lavado broncoalveolar, el líquido pleural, hemocultivos, pruebas de antígenos, pruebas moleculares, métodos serológicos y biomarcadores. Son las cosas que tenemos que considerar. Vamos a analizar rápidamente qué hacemos con las secreciones respiratorias. El esputo o el aspirado traqueal o el minival no siempre está recomendado. Es un paciente con un cuadro leve, salvo que yo sospeche y tenga la idea de que puede tratarse de una tuberculosis. No es necesario el análisis del esputo en forma mandatoria. Por supuesto sí lo es en los pacientes que tienen neumonía grave, en los pacientes que están intubados, ya el esputo sirve el aspirado traqueal, en los pacientes en los que se sospecha que puede haber pseudomonas o estáfilo o que tengan cultivos previos con alguno de estos gérmenes, o cuando es un paciente que está internado o que ha estado internado en una y ha recibido antibióticos en los días previos. Ahí sí voy a tener alteraciones en el antibiograma. El lavado broncoalveolar va a estar recomendado en los cuadros graves, de aquellos pacientes que ingresan a terapia, que no van a tener, los que tienen un cuadro tan comprometido que no me da mucha chance de probar y fallar en un tratamiento empírico inicial, del cual seguramente si me equivoco en el tratamiento empírico inicial voy a tener serias dificultades o limitaciones en la evolución del paciente. Cuando hay un fracaso terapéutico o cuando hay una posible obstrucción bronquial. En cuanto al derrame pleural, la recomendación es la toracoscentesis en la medida de lo posible siempre. Primero para el diagnóstico de si confirmar la neumonía, y confirmar si es un empiema o no, y cómo evoluciona. Parte del tratamiento del empiema va a ser el drenaje, así que todos esos elementos es importante. El aumento del cultivo en el líquido pleural es relativamente bajo, pero sí las decisiones pueden tener impacto en las decisiones terapéuticas, como decía, en la posibilidad de drenarlo. Los hemocultivos, lo mismo, no se recomiendan en los pacientes que se manejan de forma ambulatoria o que tienen internación en sala pero que están realmente bien. Sí, en pacientes que van a terapia intensiva, que tienen una neumonía grave, cuando hay factores de riesgo para estáfilo o pseudomonas, cuando es un paciente con HIV que debe tener un alto rédito de rescate. El paciente VIH tiene generalmente mucho rescate, hasta repente se asocia más con bacteriemia. Y como decía, tiene bajo rendimiento en las neumonías no graves. En la neumonía grave y paciente con factores de riesgo, el rendimiento es mayor. La prueba molecular, o esto cambió un poco la historia. Siempre dijimos que las neumonías eran bacterianas, siempre creímos que las neumonías son bacterianas, en algún caso viral, pero el tiempo y la evolución en el método de diagnóstico nos ha ido cambiando la idea.
esta idea. Hoy día sabemos que la mayor frecuencia de casos de neumonía son virales, ¿no? Desde influenza hasta otros virus, incluyendo el respiratorio, incluso el COVID. Y eso nos permite, podemos acercarnos al diagnóstico con los métodos moleculares, siempre están disponibles, y tenemos posibilidad de utilizar estas pruebas de PCR en pacientes con neumonía grave, en situaciones de circulación de virus, en situaciones de brote, en el caso de legionela. Esas pruebas moleculares que en muy poco tiempo nos dan el diagnóstico y nos permiten asociar o diagnosticar asociaciones entre virus y bacterias o virus y virus, y nos permite por ahí definir que un tratamiento antibiótico pueda ser acortado o suspendido si tengo un diagnóstico etiológico. Así que son pruebas que, vuelvo a decir, si tenemos posibilidad de acceder a ellas, es una herramienta más. El uso de los biomarcadores, como la procalcitonina, puede ser de utilidad no tanto para el diagnóstico, se asocia la procalcitonina elevada más con neumonías bacterianas, con neumonías graves, pero sí para limitar la duración del tratamiento. Una procalcitonina que viene descendiendo es lo que más rápido desciende entre los diferentes biomarcadores, tal vez pueda acortar con tranquilidad, con certeza, la duración del tratamiento antimicrobiano. Bueno, ya tratamos de hacer el diagnóstico y vamos a ver cuáles son las etiologías. Así. Por supuesto, en la tabla que ven de este lado, distintos estudios más viejos, casi todos señalan el neumococo como la principal causa. Es la principal causa de las neumonías bacterianas, pero no globalmente, como decía, son virales. Por supuesto, va a depender del tipo de paciente que estemos hablando, de la edad, de las comorbilidades, de las situaciones clínicas diferentes que estemos atravesando. La más frecuente, decíamos, el neumococo, todos sabemos que puede ser una enfermedad invasiva o no invasiva. La invasiva es la que se limita al pulmón, la no invasiva es la invasiva la que se asocia con bacteriemia fundamentalmente, con empedema pleural, con meningitis, y por supuesto tiene mayor tasa de mortalidad y de evolución comprometida. Siempre los factores de riesgo son importantes, considerar si el paciente tiene EPOC, si está desnutrido, si tiene HIV, si es fumador, si tiene insuficiencia cardíaca. Todo eso nos va a hacer considerar que puede ser un paciente de mayor gravedad. También influye en el ciclo de internación. El paciente con comorbilidades posiblemente prefiere internarlo antes que manejarlo en forma ambulatoria. Así que son factores que aumentan el límite de riesgo del paciente con neumonía. ¿Qué pasa con las llamadas neumonías atípicas? En mi época las llamaban neumonías atípicas, una neumonía por microorganismos intracelulares, como clamidia y micoplasma fundamentalmente. Sí, obviamente que son frecuentes en las distintas series, son la segunda, tercera causa. ¿Cómo los distinguimos? La radiología del cáncer en general, sí. La radiología en general muestra compromiso bilateral, compromiso más de tipo intersticial. Es raro, no imposible, que se vea el famoso broncograma aéreo. Es raro que tengan derrame, aunque puedan tenerlo. La gran diferencia que uno ha podido identificar con la experiencia es que el curso es menos agudo, ¿no? El paciente con neumonía, lo vemos un lunes, bueno, empezó con fiebre ayer domingo o el sábado, ¿no? Y tiene 38, 39, una tos con expectoración purulenta. En general, el paciente de una neumonía por gérmenes intracelulares tiene una evolución más subaguda. Si lo vemos el lunes, no, desde el miércoles que está con decaimiento, con dolores musculares, con mialgia, no más de 38 no tuvo, puede ser algún día, pero en general maneja valores menores. Lo que sí tiene muchas veces es cefalea. Muchísimas veces hemos hecho punciones lumbares en estos pacientes por la intensidad de la cefalea, pensando que puede ser un cuadro de meningitis, hepatoesplenomegalia, ¿eh? Así que
Esa es la diferencia clínica. Los métodos diagnósticos nos pueden ayudar y después vamos a ver cómo incide esto en el manejo antimicrobiano. El año pasado, 2024, entre abril y el primer semestre del 24, se registró un incremento, un brote realmente en todo el país, básicamente en el área central, en Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Entre Ríos, Corrientes, de casos de citacosis, que no terminó de poder identificarse cuál era el elemento que hizo que se registrara este brote. Nosotros veíamos muchos brotes de citacosis cuando, por ejemplo, había una feria, esa feria de mascotas, pájaros, Pompeya solía haber. Nosotros en UNIS estábamos muy cerca, recibíamos muchas veces, pero en esta situación fue bastante amplia en distintas provincias y fueron ¿cuántos casos? Por ahí tenía la cantidad, no me acuerdo, pero 337 casos de citacosis, confirmados la gran mayoría, con una evolución de una mediana edad de entre 40 y 65 años, y que no quedó claro. Sí obligó a que muchas sociedades, la Sociedad Argentina de Psicología y de Terapia, apuntáramos para discutir cuál sería el mejor tratamiento empírico. Bueno, como pasa en medicina, hay distintas opiniones y buenas peleas, pero bueno, amigables peleas. Finalmente, los pacientes más graves que iban a terapia, el uso de quinolonas, levofloxacina. El otro tema, el otro germen que quería mencionar es el de legionela. Los que somos más viejos asociábamos esto con pacientes en tránsito, que habían viajado. Era un microorganismo que no se encontraba en nuestro país. Mayormente se veían en pacientes también venían de España, de Israel, de Estados Unidos. ¿Se acuerdan del brote de legionelosis? Se dio en Estados Unidos en una convención de legionarios en la década del 70. Y aquí no hubo mucho caso. Sin embargo, este estudio clínico era un estudio para evaluar una quinolona o un macrólido, no, solitromicina, ahí está. Se comparó con moxifloxacina y se incluyeron en nuestro país una cantidad de pacientes, casi 78 pacientes. Y lo que se vio, las muestras se mandaban al exterior y se hacía serología. A posteriori se vio que el 14% de esos pacientes, 8 sobre 58, habían tenido legionela, y no en brotes intrahospitalarios como el que se vio en Carmen de Areco hace 10 o 12 años, o creo que en la provincia de Chaco, de Tucumán. En Tucumán hubo también hace 2 años otro brote hospitalario, pero este fue de la comunidad. Y bueno, nos hace pensar que posiblemente en algún momento algún grado de grupo de pacientes puedan tener legionelosis. El otro germen que quiero mencionar es el estafilococo. El estafilo vimos muchas veces, hace unos años, como había aumentado la cantidad de casos de neumonía por estafilomethicilina resistente de la comunidad. Eso ha ido bajando. Este estudio del 17, 18 y 16, y se vio que en ese momento el 3.4% de los pacientes con neumonía de la comunidad que estaban hospitalizados es un determinado día que se hizo el estudio sobre 3.200 pacientes en 54 países, el 4% o el 3 y pico por ciento era por estafilo, 12% de los que tenían rescate microbiológico. Después bajó un poco vamos a ver si nos queda tiempo después, la cantidad de pacientes con circulación del estafilomethicilina resistente, bajó un poco en el país. Y este es otro estudio publicado en New England hace unos años, en el cual se da lo que yo les decía. 62% de los pacientes, de los casi 2.500 pacientes hospitalizados con neumonía en la comunidad, no tuvieron diagnóstico etiológico. Pero entre los que tuvieron diagnóstico etiológico, lo más frecuente fue que es el patógeno viral. El 22% era el virus. Las bacterias representaron solo el 11% de la neumonía. Lo que yo les decía, cómo va cambiando. Ha ido cambiando la situación. Entre los más frecuentes, el influenza, rinovirus, pero bueno, hay que ver si son realmente neumonías.
pero influenza, y en tercer lugar recién el neumococo, y después apareció el metaneumovirus, el virus incisional respiratorio, o sea, el virus que antes de unos años no teníamos inmunidad, hoy día aparecen como agentes secundarios. La influenza, por supuesto, ya sea la neumonía primaria causada por el propio virus, el contexto del cuadro típico de gripe, o lo que se ve a posteriori, la sobreinfección bacteriana, estáfilo o neumo, en los pacientes después de más o menos la segunda semana de evolución del cuadro de la gripe. ¿En qué pacientes tenemos que darle importancia o jerarquizar la influenza, la neumonía por influenza? Los que tienen patologías predisponentes, pacientes con enfermedades respiratorias, con enfermedades cardíacas asociadas, inmunodeficiencia, incluyendo el archivero, el negro, el reumatológico, trasplantados y otros. En la epidemia de influenza, en la última, de 2009, ¿no? Se vio que los obesos y las embarazadas tuvieron un gran impacto en forma clara. Y aprovecho que estoy acá y les digo, también el personal de salud tuvo bastantes cuadros de influenza, lo que nos hace recordar que tenemos que estar vacunados, tenemos que renovar nuestras vacunas todos los años. Otro es el virus incisional respiratorio. Se estima que en la Argentina hay 14.000 hospitalizaciones, 3.500 muertes anuales en adultos mayores de 20 años causados por este virus, particularmente en mayores de 50 años, particularmente en pacientes con enfermedad cardíaca pulmonar crónica, con sistemas inmunitarios debilitados, con otras enfermedades subyacentes, pacientes que residen en residencias para ancianos, pacientes asmáticos con EPOC o con insuficiencia cardíaca. Es una entidad que vamos reconociendo cada vez más, particularmente los mayores de 70-75 años, como agentes biológicos. Y la vamos teniendo en cuenta. Bien, creo que vamos con el tiempo justo, así que vamos a tratar la neumonía. ¿Cómo tratamos una neumonía en la comunidad? ¿Cuál es el agente antimicrobiano de elección en una neumonía de la comunidad? ¿Qué les parece? ¿Cuál? ¿Cloromas? ¿Ceftriaxona? ¿Cuál? ¿Qué le darían a ustedes? Ampicilina. Ampicilina sigue siendo el agente biológico, el antibiótico de elección. Estas son las cifras de la red PUNET, de la OMS, que regentea en nuestro país el Instituto Malbrán. Fíjense que el rojo, en línea punteada de abajo, es la tasa de resistencia del Streptococcus pneumoniae a la penicilina. Menos del 1%, 1.1%, o sea, no hay motivo para no usar ampicilina como agente, amoxi o anti como agente biológico, amoxi oral o anti endovenoso como tratamiento de elección en una neumonía de la comunidad. Entonces, y el mecanismo de resistencia, hago un pequeño repaso de microbiología, es por producción, por cambio en la cerradura, en la PBP, el sitio de unión de la penicilina. Es decir, yo no gano nada en relación al neumococo agregándole clavulánico. En relación al neumococo, yo pienso que hay un neumófilus, bueno, ya es otra historia. Pero si es un neumococo, no gano nada agregándole ácido clavulánico. Así que es ampicilina u otra cosa, pero no gano nada porque no es producción de beta-lactamasa por experto. Entonces, yo tengo un paciente menor a 65 años, paciente que no tenga comorbilidades asociadas, el tratamiento de elección, si el paciente de manejo ambulatorio va a ser amoxicilina, 1 gramo cada 12 horas. Si es mayor a 65 años o tiene comorbilidades asociadas, diabetes, inmunocompromiso, enfermedad hepático-renal, oncohematológico, cáncer, astenia, ahí voy a pensar en la posibilidad de agregarle amoxicilina ácido clavulánico.
porque posiblemente puede tener hemófilos, uno de cada 5 hemófilos produce beta-lactamasa, posiblemente pueda tener una enterobacteria, la Klebsiella, y ahí el ácido clavulánico que puede ser de utilidad. Si el paciente es alérgico a la penicilina, cosa que tengo que demostrar, recuerdo siempre, no creamos en las alergias, ¿no? Se dice que solo el 5% de los pacientes rotulados como alérgicos lo son, así que tengamos en cuenta eso, veamos realmente si es un paciente, hay distintos scores como para poder aproximar bien eso. Si no puedo utilizar amoxicilina, voy a pensar como agente sentido como tratamiento de elección, claritromicina o acitromicina. Una alternativa podría ser levofloxacina, y el tratamiento va a durar entre 5 y 7 días, no más que eso. Una vez que el paciente se estabiliza clínicamente y que tiene 48 horas ya está febril, suficiente. Si el paciente lo voy a internar en sala, lo mismo, si no tiene mucha edad, menos de 65 años, tiene comorbilidades, le voy a dar ampicilina, propia endovenosa, 1 gramo cada 6 horas. Ahí la situación cambia si tiene más de 65 años y tiene comorbilidades. Ahí sí, ampicilina sulfatán, igual que en el caso anterior, pero ya propia endovenosa. Y veremos según cada caso si le agrego cobertura para microorganismos celulares, como citromicina o la eritromicina, especialmente si los scores de seguridad lo señalan. Como alternativa, el uso de ceftriaxona o levofloxacina pueden ser consideradas. En todos los casos tengo que ver si no puede ser una pseudomonas o un estafilococo y pasarle al bioral lo antes que pueda. A nivel paciente está estable, afebril, tengo rescate, si tengo rescate mejor, y tolera el bioral lo antes que pueda pasarle a medicamento con comprimidos para poder valorarlo antes que pueda la externación. También 5 a 7 días y por lo menos 48 horas de duración clínica. Si el paciente es grave y está en terapia, antisulfatán más clarito, ahí sí. Ahí le doy el clarito o acitromicina según tenga disponibilidad. El tratamiento alternativo es ceftriaxona o levofloxacina y un poquito más, por lo menos 7 días tratarlos a estos pacientes y pasar a liberar lo mismo lo antes que pueda. Pensar si no puede ser estáfilo o pseudomonas. Pseudomonas en qué situaciones, fibrosis quística, secuela de tuberculosis, tratamiento con corticoides, tratamiento antibiótico previo. Si el paciente está grave, pensar en cefepime, milopena, en hipertazo y asociarle, estamos hablando de un paciente grave, asociarle macroides, no por la pseudomonas, sino con la posibilidad de que sea un microorganismo. Y en sala general, bueno, veré si según las tasas que tenga de resistencia en mi centro, pero pensar en ciprofloxacina, que tenía tasas muy altas de resistencia, y no directamente en hipertazo. Y estáfilo cuando hay compromiso bilateral, lesiones en piel, imágenes absceradas, aleitos entornosos, ahí la elección puede ser vancomicina y la alternativa linezolida. Oseltamivir, particularmente en pacientes que tengan presente en un cuadro en época fundamentalmente de circulación viral. Yo sé que estamos en época de influenza, mientras le hago los test y los hisópados, puedo ponerle oseltamivir 75 miligramos cada 12 horas durante 5 días. Hay quienes sostienen que algunas guías, si pasaron más de 72 horas del inicio del cuadro, no tiene sentido, pero bueno, puesto en la balanza uno prefiere ponerlo. Corticoides, hay revisiones, según el año vamos a tener una revisión que dice que no se logró nada, o si esta clase lo hubiera del año pasado, le digo no justifica, pero hace poquito salió esta revisión en la cual dice que se observó con el uso de corticoides, fundamentalmente hidrocortisona 200 miligramos por día durante 8 días, se logró una mejoría, una reducción en las tasas de mortalidad por cualquier causa. Así que hoy día podría ser una alternativa a considerar. Y ya para terminar, la prevención de la neumonía. Lo más importante
son las vacunas. Por supuesto, considerando la cesación tabáquica en todos los pacientes. La vacuna antineumocóxica, que hoy día es la vacuna que integra el calendario nacional de vacunación y los chicos reciben la vacuna en la infancia. Y en los adultos, los grupos que mencionábamos acá, bueno, los mayores de 65 años, los que tienen un grado de inmunocompromiso. Lo que cambió ahora es, supongo que ya todos están al tanto, que la vacuna conjugada, que antes era de 13 serotipos, ahora es de 20 serotipos. Entonces no se da más la combinación de la conjugada de 13 seguida de la polisacárida de 23 serotipos. Hoy día es una única administración, una única dosis de la vacuna de 20 serotipos. Simplificó mucho el tratamiento. No queda complicado para revisar y están las guías de la Sociedad Infectológica, que ya recibió un esquema previo incompleto y lo tiene que completar. Acá está cómo es la secuencia. Pero de una única dosis de vacuna antineumocóxica de 20 serotipos. No más. La gripe, ya mencionamos quiénes son los grupos de riesgo, quiénes se tienen que vacunar: personas de salud, embarazadas, niños menores de 2 años, mayores de 2 años o adultos con factores de riesgo, todos los mayores de 65 años, y pueden vacunarse sin necesidad de orden, lo que manejan como una cuestión de edad. Y no olvidarnos nosotros, que son de salud, todos los chicos de nutrición, los radiólogos, los enfermeros, los médicos, los kinesiólogos, todos tenemos que estar vacunados. Vacuna contra COVID. Bueno, es un tema que una vacuna muy poca prensa, muy baja imagen positiva, ¿no? Dirían los encuestadores. La vacuna fue mucho lío y todo. Pero hoy día las recomendaciones del Ministerio son vacunar todos mayores de 50 años, tener 2 dosis. Nos preguntamos más cuántas dosis tenemos, no todos decimos yo tengo 6 dosis, 4, 3. No, hoy día pero decimos 2 por año, tenemos que tener todos los que tenemos mayores de 50 años. Están aplicando en nuestro país la de Pfizer y la Moderna, que son creo que las únicas que quedaron. Sigue habiendo COVID, sí, no se testea tanto, entonces muchos cuadros que vemos, los cuadros gripales tal vez sean cuadros de COVID, pero en un paciente inmunocomprometido, en un paciente que convive con inmunocomprometido, puede uno llevar el virus, por eso conviene pensar en la vacunación. La otra vacuna que está un poquito en la conversación ahora del virus incisional respiratoria, sabemos que está aprobada en las embarazadas en la semana 32 y 36, pero en algunos países del mundo se está aplicando esta vacuna en los mayores de 60 o de 75 años según el país. En nuestro país no, la vacuna está aprobada, pero no forma parte del calendario. Así que es una vacuna de Pfizer, si mal no recuerdo. Y si uno tiene pacientes que puedan tener algún grado de compromiso o con patología antecedentes o asma, mayores de 65 o 70 años, bueno, es una vacuna a considerar. Bueno, nada más en cuanto a neumonía. Otros, el viejo hospital Muniz inicial y el actual. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?